Buen día, mi nombre es Claudio Sosa y hoy vamos a hablar del diagnóstico del cálculo de la edad gestacional. Cuando ustedes realizan una historia clínica, están recolectando información del individuo basado en características o variables. Justamente la diferencia entre un individuo a otro y la presencia o ausencia de variables les permite llegar a un diagnóstico o una evaluación de la situación clínica. Si a ustedes les preguntaran cuál variables o cuál de las variables es una de las más importantes en medicina y en el momento de hacer el diagnóstico clínico, sin duda la variable tiempo, sobre todo la edad, tiene una implicancia de importancia que genera que ustedes les permita ya, previo a realizar un diagnóstico, ubicarse cuál es el grupo etario y cuál es la probable prevalencia de patología. Imagínense que están en un consultorio, les ingresa una madre con un recién nacido y que viene a preguntarles por qué tiene cierta sintomatología. Automáticamente, al ver ese grupo etario, esa edad, ese recién nacido, su razonamiento clínico va a basarse en la posibilidad de mayor patología prevalente en ese grupo etario. Sin embargo, si ingresa un individuo de 60 años, seguramente ustedes ya van a ir hacia ese grupo etario con la patología cardiovascular o neoplásica correspondiente y su razonamiento clínico los va a guiar hacia ese escenario. Es así que el tiempo, tanto en la embarazada a nivel materno, es decir, la edad materna, nos va a implicar una serie de patologías en base a que sea un adolescente o que sea lo que llamamos una gestante añosa en una edad mayor. Y también el tiempo aplica para el feto, es decir, la edad gestacional del feto es importante porque va a significar no solo la evaluación y el control normal de ese embarazo, sino también la probabilidad de patología emergente en cualquier momento de la gestación. Si ponemos aquí lo que vendría a ser la línea de tiempo de un embarazo, imagínense en una embarazada, una mujer que viene menstruando, haciendo ciclos regulares y tiene una fecha de última menstruación que precedió a la ovulación que fue el coito fecundante o pudo ser una fertilización in vitro. Vamos a tener que el embarazo va a transcurrir hasta lo que se llama los 280 días o 40 semanas. Esto siempre en referencia con respecto a la fecha de última menstruación como estándar para saber la edad gestacional que tiene y que corresponde a la biología de la raza humana. Esas 40 semanas se consideran la fecha probable de parto y vamos a tener diferentes periodos que van a estar configurados por la edad gestacional. Es así que tenemos el embarazo de pretérmino, aquel que ocurre entre las 22 semanas y las 36 semanas y 6 días o 258 días. A partir del 259 arranca las 37 semanas, que es el embarazo de término, y sigue hasta las 41 semanas y más, y ahí configura una situación determinada que significa también una situación clínica. El embarazo de pretérmino entonces sería entre 22 semanas de acuerdo a la OMS y las 36 semanas y 6 días, y tienen también lo que vendría a ser por debajo de 22 semanas, o esto se correlaciona a 500 gramos del feto, que es la etapa aborto, que es la primera mitad del embarazo. Esto es lo que configura un cuadro de las diferentes edades gestacionales y, como se estarán imaginando, el evento que ocurra en determinado momento del embarazo configurará una patología diferente o una situación diferente, por lo cual la edad gestacional y el diagnóstico de edad gestacional pasa a ser fundamental. Es así que el diagnóstico de edad gestacional es fundamental para, en primera instancia, lo más frecuente, controlar el normal desarrollo, y esto es el crecimiento y el desarrollo fetal. Para eso incluso existen gráficas de edad gestacional en función de la altura uterina, que es lo que nosotros realizamos durante el examen clínico, la medición, y verán entonces que este transcurre entre el percentil 10 y 90 dentro de lo que se considera lo normal. Obviamente que puede pasar que esté por debajo de esto y entonces estamos hablando de un feto que tiene una edad gestacional determinada, pero un peso estimado menor, por lo cual estamos hablando ya de la presencia de patología, es decir, el conocer la edad gestacional nos permite diagnosticar patologías y esto tiene implicancias en el manejo clínico. Es así que ustedes es fundamental que sepan la edad gestacional porque frente, por ejemplo, a una genitorragia, que es
la salida de sangre a través de genitales, dependiendo en qué momento el embarazo se encuentre, podrán tener diferentes entidades y diferentes diagnósticos. Imagínense en una genitorragia en la primera mitad del embarazo y más específicamente en el primer trimestre. Ahí podemos estar enfrente a una posibilidad de un embarazo ectópico, es decir, un embarazo que está extrauterino. Puede ser una enfermedad neoplásica como una enfermedad trofoblástica, o puede ser lo más frecuente una entidad de aborto que es una amenaza de aborto, un aborto en curso o un aborto incompleto. Es decir, que la edad gestacional es fundamental porque esta genitorragia nos orienta a que puede estar presente cualquiera de estas tres patologías. Sin embargo, si la metrorragia es de la segunda mitad del embarazo, entonces ahí pensaremos en otras entidades como puede ser el desprendimiento de placenta o la placenta previa, que es aquella que se inserta en el segmento. Patología que veremos posteriormente en el curso. Pero fundamental para llegar a estas es que ustedes realicen un correcto y adecuado cálculo de la edad gestacional. La historia clínica obstétrica tiene diferentes elementos que deben entrar en el razonamiento clínico. Sin duda la anamnesis y la fecha de menstruación es la más importante, pero hay otros elementos que también son orientadores y que nos permiten también no solo saber la edad gestacional, sino también saber si el embarazo se encuentra dentro de un normal desarrollo. El anamnesis, la fecha de última menstruación, recordar que siempre nos manejamos con el primer día de la última menstruación como día referente para el cálculo. Otro elemento de la anamnesis es la fecha de percepción de movimientos fetales. A algunas madres les pueden decir el día exacto que percibieron el movimiento fetal y ustedes llevarlo entonces a ver si eso corresponde a la edad gestacional en que se encuentra ahora. Esta fecha de percepción de movimientos fetales es obviamente subjetiva y tiene más posibilidad de error. En el examen clínico existen elementos como es la medición de la altura uterina y la impresión que ustedes tienen en el examen semiológico mediante las maniobras de Leopold o maniobras no sistematizadas, ver si ese feto corresponde. Puede ser que le llegue en algún momento a la emergencia una paciente que no puede hablar, que no puede darle datos y ustedes examinen y encuentren un embarazo que está por debajo del cifoides, un feto grande, y dicen, bueno, independiente de lo que me diga la señora, este embarazo me impresiona que es de término y es un dato fundamental en el manejo de una emergencia obstétrica. Existen también estudios paraclínicos que nos permiten saber la edad gestacional o estimarla. Por ejemplo, el test de embarazo de la beta-HCG, que es la hormona que confirma que está embarazada, ya sea estudios cualitativos como es los EVA-test, que te dicen el día que fue positivo a partir de tal momento, nos permite estimar cuándo inició el embarazo y hacer un cálculo, o incluso la cuantificación de la cantidad de hormona. Sin embargo, la variación es muy amplia, por lo cual no les permite en forma certera saber de cuánto está cuando utilizamos la beta-HCG cuantitativa. El otro estudio que sí por lejos y hoy en día es el gold estándar para saber la edad gestacional y a nivel internacional se está considerando como la mejor manera de evaluar la edad gestacional es la ecografía obstétrica, ya sea transabdominal o mejor aún la transvaginal. En cuanto a fecha de última menstruación, esta es una aproximación clínica en cuanto a lo que realmente nos importaría, que es la ovulación y el momento de la concepción, es decir, del coito fecundante, que es donde iniciaría el embarazo. Pero sin embargo, sabemos que la ovulación es un elemento que no es perceptible por todas las usuarias, todas las pacientes, por lo cual a nivel internacional se utiliza como método de considerar en forma indirecta la ovulación la fecha de última menstruación y de esta el primer día. Clásicamente se decía que para que esta sea realmente una medida indirecta a la ovulación debe tener características de ser confiable. Confiable porque la paciente en primera instancia debe recordarla. Segundo, porque debe tener ciclos regulares previos antes de esa última menstruación, al menos 3 ciclos regulares, para acercarse mejor a predecir la ovulación. Y tercero, tener ausencia de condiciones que alteren la ovulación, como puede ser la toma de hormonas, anticonceptivos u otras hormonas que puedan afectar la ovulación. También en ausencia de los últimos 3 ciclos. La presencia de ser recordadas ciclos regulares y ausencia hormonal por más de 3 meses, entonces, nos permite predecir en mejor forma la ovulación.
Y lo que pretende, y volvemos a la línea de tiempo que estábamos utilizando, es saber la ovulación en forma indirecta mediante las fechas de última menstruación. Esto no es más que una medida indirecta de cuándo fue la ovulación. Sin embargo, para esto se basa en la premisa de que los ciclos deben tener 28 días. Todos los gestogramas, todos los estándares que utilizamos utilizan como premisa que el ciclo tiene 28 días, lo cual es una premisa que puede ponerse en duda y que se pone en duda. De cualquier modo, es el estándar que se utiliza y se dice, bueno, si nosotros tenemos la fecha de menstruación en tal fecha para un ciclo de 28 días, 14 días después fue la ovulación y la concepción, y aquí arrancaría entonces el embarazo, por lo cual calculamos 280 días, pero estos 280 días incluyen los 14 días también que va de la fecha de menstruación hasta la potencial ovulación. Es importante también saber que no solo para la FUM, cuando utilizamos para el cálculo gestacional, sino también para el uso de la ecografía. La ecografía, cuando les hace una ecografía y les dicen está de 6 semanas, está considerando no solo las 4 semanas hacia la ovulación, sino las 2 semanas extras hacia la fecha de última menstruación. Esto es un estándar que se mantiene a nivel internacional y que es utilizado en forma consistente por todos. Con la fecha de última menstruación podemos entonces realizar el cálculo de la gestacional. La clásica regla de Nagel, que es muy similar a la que vamos a usar nosotros, que es la de Wald, después le aumentamos la diferencia. Podemos utilizar también con la fecha de menstruación el gestograma y por supuesto que hoy en día con los teléfonos celulares inteligentes utilizar aplicaciones que calculan exactamente la edad gestacional sumando los días. En el caso de la fecha de última menstruación, que ustedes no tuvieran un gestograma y que tuvieran que calcular rápidamente cuándo es la fecha probable de parto y con esto también calcular la edad gestacional, utilizamos en forma bastante práctica la regla de Wall, que lo que dice es que hay que sumar 10 a los días y a esa fecha que ustedes tienen restarle 3 meses para tener la fecha probable de parto. Pensemos, una paciente que tiene una fecha probable de última menstruación del 10 de abril de 2019, si le sumo 10 a los días me queda 20 de abril de 2019 y si a esa fecha le resto 3 meses me queda entonces que es 20 de enero del 2020, del siguiente año. Es decir, sumo 10 al primer día de la FUM y resto 3 al mes dado por esa suma, 20 de enero de 2020. Es decir, que a la paciente le podemos decir rápidamente, usted su fecha probable de parto en base a esta FUM, si tiene las características y después está acorde con la ecografía, va a ser el 20 de enero de 2020. Imaginemos que una paciente dice que menstruó por última vez y su primer día fue el 5 de agosto de 2020. La fecha de probable parto será 15 de mayo del 2020. Por ejemplo, para una vez más y para ver el razonamiento como realizamos, para una fecha de última menstruación del 17 de junio de 2019, le estaríamos sumando 10 días a esta fecha, lo que quedaría 27 de junio de 2019, y a esta nueva fecha le restamos a este mes 3 meses, que sería 27 de marzo de 2020. Es decir, que con la regla de Wall podemos calcular la fecha probable de parto. En el caso de la paciente y queremos ver este caso específico en el cual la fecha de última menstruación fue el 25 de diciembre de 2019, vamos a sumarle 10 a los días. Sin embargo, acá es importante recordar que no existe el 35 en el mes, por lo cual vamos a pasar al siguiente mes, que da 5 de enero del 2020 como fecha inicial. A ese le restamos 3 meses a enero, por lo cual, yendo 3 meses para atrás de enero, nos queda que es el 5 de octubre de 2020. Recuerden, no le restamos 3 meses al de la FUN en este caso, sino al mes que nos quedó luego de sumarle los días para calcular enero. Mentalmente algunos prefieren decir que enero es el mes 13, por lo cual le voy a restar al 13 3 y me queda octubre, como verán en esta situación.
Finalmente, la regla de Neguel es similar a esta, solo que en vez de sumar 10 a los días suma 7, se acerca más a lo que es el histograma y a los 280 días reales que tenemos. La regla de Wall sobreestima 3 días en relación al histograma. Si ustedes piensan, cerca del término, la regla de Wall nos permite el cálculo de edad gestacional de acuerdo al momento que estamos. Pensemos una paciente que les dice que la menstruación fue el 1 de junio del 2019 y hoy es 11 de marzo. Si nosotros decimos esta paciente del 1 de enero del 2019 le sumo 10, me queda 11 de junio, le resto 3, me queda 11 de marzo, o sea que hoy justo está entrando las 40 semanas. Transcurre la semana 40 o está iniciando la semana 40. Si esta otra paciente, o esta paciente u otra, me dice mi fecha de menstruación fue el 6 de junio del 2019, voy a calcular que su fecha probable de parto será el 16 de marzo del 2020, por lo cual hoy 11 de marzo está transcurriendo las 39 semanas. O sea que es fácil frente a un término decir de cuánto está la paciente, cuántas semanas está, y eso no genera un problema. Sin embargo, si ella se encuentra en el primero o segundo trimestre, no es tan sencillo porque debemos ir para atrás de la fecha probable de parto para calcular de cuánto se encuentra. Y para el cálculo por trimestre, entonces, existe una regla, un cálculo que nos permite hacer en base en qué momento el embarazo se encuentra y sumarle las semanas que va agregando cada mes solar. ¿Qué quiere decir esto? Habitualmente los meses calendarios que utilizados por la embarazada son los meses solares, que tienen 30, 31 días, excepto febrero que tiene 28 o cada 4 años 29. Sin embargo, nosotros usamos un cálculo basado en semanas lunares, es decir, una semana, 7 días, 40 semanas son 280 días. Esa diferencia uno la puede calcular en base a lo que vendría a ser en el calendario solar la suma de 2 semanas al primer trimestre, 3 semanas al segundo trimestre y 4 semanas al último trimestre. Es decir, una embarazada que dice estoy de 9 meses, en realidad está de 9 por 4, 36, más 4 que le agrega, llego a las 40 semanas. Veamos un ejemplo en el primer trimestre. Supongamos que una paciente tiene una FUM y dijimos primer trimestre, desde la FUM, la cantidad de meses por 4 más 2 semanas. Entonces, suponiendo que su fecha de última menstruación, el primer día fue el 4 de enero de 2020. Hoy es 11 de marzo, por lo cual yo digo, de 4 de enero al 4 de febrero, un mes. Del 4 de febrero al 4 de marzo, 2 meses. Estamos a 11 de marzo. Bueno, me quedo con esto. 2 meses por 4, 8. Sin embargo, la regla dice al primer trimestre agregarle 2 semanas. O sea, a 8 le sumo 2 semanas más. 10. Pero ese cálculo lo hice al 4 de marzo. Y hoy es 11 de marzo, por lo cual sumo 7 días y puedo hacer el cálculo sin histograma que la paciente el 11 de marzo, con esta fecha de menstruación, se encontraba cursando 11 semanas. Finalmente, una de las maneras más sencillas es utilizar el histograma. Hay diferentes tipos de histogramas de diferentes empresas farmacéuticas que se los van a ofrecer. Básicamente tiene el mes calendario solar externamente y en el disco interno tiene lo que son las semanas de embarazo para que ustedes ubiquen la fecha de última menstruación. Van a notar que dependiendo del disco que utilicen y por el tema de las medidas y pequeños errores que tienen, puede haber pequeñas diferencias. El más recomendado es el del Centro Latinoamericano de Perinatología, el histograma de la OPS, que además tiene mucha información relacionada a cada momento del embarazo y la estimación de peso, estimación de crecimiento y muchos datos extras que les permite a ustedes manejarse cómodamente en el control prenatal. Un elemento del examen físico es la altura uterina, que también puede orientarnos a lo que es la edad gestacional, como decíamos previamente. Existe una alta correlación entre el crecimiento fetal y la edad gestacional en un embarazo que transcurre normalmente. Y eso es importante porque entonces la medición, como ocurre entre colocar una cinta métrica entre el pubis y el fondo del útero con la mano en forma perpendicular, nos debería dar un estimado de
también de la edad gestacional. Pero recordar que esto cuando ocurre en un embarazo normal, dado que frente a una patología donde existe una alteración del crecimiento, esta correlación no se cumple en forma directa. La altura uterina entonces también es una manera de evaluar la edad gestacional. Ustedes van a ver que existen ciertas referencias, como es la cicatriz umbilical, que corresponde en general a una edad gestacional de 22 a 24 semanas. Por debajo de esto y entre el pubis, en el medio van a encontrar embrazos de 3 meses y medio a 4 meses, 16 semanas. Y lo que es de la cicatriz umbilical hacia lo que es al nivel costal y el cifoides, ahí van a encontrar embrazos que son de término o por debajo de esto les permite a ustedes tener una noción de la edad gestacional. Esto puede ser, como decíamos previamente, llevado a una curva de edad gestacional en función de altura uterina para ver en qué momento se encuentra, pero recordar que esta correlación es adecuada cuando el embarazo es normal, porque existen patologías, por lo cual es importante tener clara la edad gestacional, porque un retraso del crecimiento o un crecimiento excesivo puede estar hablando de patología fetal que deberá diagnosticarse correctamente. Todo esto que hemos hablado es importante llevarlo a un razonamiento clínico de diagnóstico de edad gestacional. Es así que ustedes, frente a una embarazada, recuerden que están haciendo un diagnóstico de repente clínico de una patología, pero también tienen que estar haciendo un razonamiento clínico de la edad gestacional que se encuentra en el embarazo. Entonces van a hacer la historia clínica, les va a permitir que si la FUN es confiable tener una noción de la edad gestacional a través de la regla de Wohl, Nagel o gestograma. Esto es importante llevarlo a lo que es el interrogatorio orientado, primer trimestre, síntomas clínicos de embarazo, movimientos fetales y otros elementos que nos orienten. Luego el examen físico que les permitirá ver si esto se correlaciona con su cálculo que hicieron en base a las reglas de Wohl-Nagel, el gestograma y el interrogatorio previo, y de esa manera configurar la edad gestacional que ustedes mentalmente razonan y que les parece que es la más cercano, que posteriormente se corroborará o no con lo que es la paraclínica. De la paraclínica debemos destacar que hoy en día la biometría fetal sin duda es el gold estándar. Cada vez más y más los estudios demuestran epidemiológicamente y clínicamente que la edad gestacional es mejor calcularla por biometría fetal. De cualquier modo, una cosa es el diagnóstico ideal ecográfico y ustedes recuerden que en la clínica, en la práctica clínica, muchas veces van a acceder en primera instancia a la fecha de última menstruación. De los parámetros de biometría fetal tenemos diferentes tipos de mediciones dependiendo en qué momento del embarazo nos encontramos. Conceptualmente debemos recordar que cuando más precoz es el embarazo, menos error tiene en el cálculo de edad gestacional. Es así que ustedes podrán tener la medida del saco gestacional cuando es muy precoz, del saco vitelino en las primeras semanas, la longitud cefalocaudal del embrión, sin duda la medida que menor error tiene, y luego medidas más tardías como el diámetro biparietal, perímetro craneano, fémur, perímetro abdominal. Entonces, los parámetros ecográficos, medida del saco gestacional, medición del saco vitelino, longitud cefalocaudal del embrión y diámetro biparietal y otras medidas, son las utilizadas para realizar entonces la biometría y calcular y estimar la edad gestacional. Hoy en día, por lejos, la longitud cefalocaudal es, como decíamos, la más importante y la que se utiliza como referencia, incluso mejor que la fecha de última menstruación. La medida del saco gestacional la vemos, por ejemplo, en este caso, en esta ecografía, en el cual es un saco ovoideo, como verán no es perfectamente redondeado, se realizan diferentes mediciones, se hace un promedio y luego de todas estas mediciones, las tablas que están incorporadas al ecógrafo les dice que tiene 5 semanas y 3 días. Esta es una ecografía muy precoz. Si bien es precoz y decíamos que tiene menor error, sabemos que puede tener un poco de mayor error, al igual que la del saco vitelino, como ven acá, se mide el saco vitelino dentro de el saco gestacional, son precoces, son buenas, pero pueden tener algún error también mayor que la que viene ahora, que es la del embrión. Esta longitud cefalocaudal por lejos es la considerada el gol estándar, se mide cefalocaudal, lo van a ver acá, mide 16 milímetros con 7, la computadora evalúa entonces en las tablas que tiene incorporadas que tiene 8 semanas y un día.
Esta es otra medición, es un embrión un poco más evolucionado, está dentro todavía de la etapa de 11 semanas a 14 semanas, donde nos permite hacer la medición céfalo-caudal. Habitualmente es la ecografía translucencia nucal, es donde se mide también esta distancia y entonces nos permite calcular en forma más que adecuada la edad gestacional. Finalmente, cuando ya es más tardío, y nos pasan algunas pacientes que vienen tardíamente porque desconocían que estaban embarazadas o porque se demoró en hacer la ecografía, bueno, la medición, por ejemplo, del diámetro biparietal, tabla externa, tabla interna, llevada a una tabla, nos permite calcular la edad gestacional, ahora sí con un mayor error, al igual que cuando usamos el fémur, el perímetro craneal o el perímetro abdominal. Existen ya consensos de cómo manejar el cálculo integrado de la edad gestacional junto a la menstruación. Acá van a haber tres componentes, en realidad es la asistencia reproducida, es decir, por ejemplo, la fertilización in vitro. Si nosotros tenemos claramente cuándo se hizo la fertilización in vitro, ahí no hay problema, ya a partir de ahí le sumamos 14 días y ya tenemos la edad gestacional. La otra posibilidad es no tener esto, pero sí tener una FUM que es conocida. Entonces siempre hacemos la comparación con la ecografía. Si esta FUM y la ecografía, dependiendo del momento que se haga, la diferencia es mínima, nos quedamos con la fecha de última menstruación. Si pasa un umbral de error, es ahí que nosotros corregimos porque sabemos que la ecografía es mucho mejor para el cálculo de la gestacional. Si tengo una FUM conocida y ocurre y la comparo con una ecografía hecha por debajo de las 14 semanas con la longitud cefalocaudal, la tolerancia que se utiliza son 5 días, es decir, hasta 5 días o menos de diferencia me quedo con la fecha de última menstruación. Si esta diferencia es mayor de 5 días, entonces corregiré la ecografía y corregiré mi edad gestacional hacia lo que nos dice la ecografía. En caso que sea un poco más tardía, porque es una eco basada luego de las 14 semanas, ya no en la longitud cefalocaudal, sino en el diámetro biparietal u otras medidas combinadas, sobre todo entre las 14 y 22 semanas, le damos una tolerancia de 10 días. Hasta 10 días de diferencia me quedo con la FUM. Más de 10 días corrijo y me quedo con la ecografía. Esto es un consenso internacional y en el cual hoy en día es cómo nos manejamos. Seguramente muchos le digan que utilizan 7 días y 14 días, era lo que se utilizaba clásicamente, pero esto ya se ha corregido a 5 y 10 días para la tolerancia hacia el error y la tolerancia que tenemos para el cálculo de la edad gestacional. Esta es la cita bibliográfica del último consenso realizado para la definición de la edad gestacional, que es muy importante a la hora de realizar cálculos y sobre todo pensar en la necesidad de interrumpir embarazos y saber exactamente qué edad gestacional tiene. Ya finalizando, vamos a comentar que la edad gestacional también la vamos a encontrar en la historia clínica perinatal. Como ustedes saben, la historia clínica perinatal utilizada en nuestro medio es una historia clínica que está conformada por diferentes componentes, un carnet obstétrico, una historia clínica que se utiliza en las historias clínicas de papel e informativizadas, que tienen toda la ruta en cuanto al embarazo, toda la ruta que va a ocurrir desde el inicio del embarazo hasta el final, con datos también maternos y neonatales. La historia clínica perinatal, realizada por el Centro de Latinoamericano de Perinatología, que es obligatoria en nuestro país y en varios países de la región, está conformada por datos filiatorios generales, por antecedentes obstétricos, personales, familiares, y sí tienen claramente una parte de historia del embarazo actual donde van a tener elementos para la edad gestacional como es la fecha de la menstruación. También tiene a nivel de los controles prenatales la edad gestacional en cada consulta que el que atiende el embarazo, la partera o el ginecólogo que realiza el control prenatal o el médico de familia debe recalcular y ver en qué momento se encuentra el embarazo. Luego tiene el ingreso hacia el parto también, la edad gestacional que se calcula a ese día con los datos obstétricos previos, tanto de la FUM como de la ecografía. Y también tienen un dato que transcribe el neonatólogo o el pediatra al momento del nacimiento en base a la mejor edad gestacional que puede ser la calculada previamente o la estimada por el neonatólogo en el momento del nacimiento. Es así que tenemos entonces, van a encontrar la FUM con la fecha probable de parto, que puede ser corregida por la eco o
o básicamente mantener la que consideraron por la fecha de última menstruación. Van a tener la que tiene la edad gestacional calculada por el prestador de salud en el momento que se controla, cada control, y pueden tener tantos como quieran, controles. Y la que realiza en esta instancia el obstetra, con lo que veníamos calculando con la FUN y la ecografía, y también la neonatal que ocurre acá. Recordar que la neonatal es una estimada que tiene una alta correlación al término, pero que se equivoca más y tiene más error a medida que estimamos y nos alejamos en la edad gestacional, sobre todo en los pretérminos. En general, la mejor edad gestacional calculada va a ser la que considere la ecografía más precoz, y si se correlaciona con la FUM, esa es la edad gestacional la cual no debe más ser cambiada y no es mejor que la estimada a nivel neonatal. Con esto finalizamos la charla de diagnóstico de edad gestacional y vamos a dejar dos ejercicios para que ustedes realicen en un PDF, y luego las respuestas las van a encontrar en un video que adjuntamos en el cual realizamos todo el razonamiento para esas dos situaciones clínicas. Muchas gracias. Esta charla va a estar en la página web del servicio, también va a estar vinculada a la plataforma EVA.